Hola, hola a todos, soy Esmi y estoy ahora de regreso con con estos videos. Los que me conocen saben que tenía un podcast, que siempre he soñado ser locutora de radio y pues no se me dio, ¿verdad? Pero bueno, siempre quise tener un podcast, pero no quise tener un podcast sola. A mí me gustaría tener un podcast con alguien a mi lado, que estemos o juntas o juntos haciendo un podcast así. Pienso que un podcast debe de ser de dos personas o más, ¿verdad? Pero bueno, tampoco sucedió, entonces sí tengo muchas cosas que decir a veces y no sé cómo hacerlo, y no es nada más para compartir con mis seres cercanos. Pienso que en el mundo hay muchas personas que se sienten solos y que pues necesitan a lo mejor una palabra de aliento. Y yo quisiera ser esa pequeña voz a veces, ¿no? En medio de la soledad, esa pequeña luz. Entonces, con eso dicho, hace unos días estuve pasando por una tormenta. Pensé que era una prueba, y sí lo era, ¿verdad? Pero más que nada, ahora que ya estoy casi afuera de ella, me he dado cuenta que yo creé esta tormenta mucho más grande por mis sentimientos, por mis emociones. Entonces recordamos que nuestras emociones son algo pasajeras. El sentir algo no es algo que está todo el tiempo. Nos sentimos frío, sentimos hambre, sentimos calor, pero se pasa, ¿verdad? Entonces, no, cuando estamos en ese momento, por ejemplo, cuando alguien está hambriento y se está casi muriendo de hambre, muchas de nosotras las mujeres en particular nos ponemos hungry, o sea, nos ponemos malhumoradas, estamos de malas, todo nos molesta y porque tenemos hambre, ¿verdad? Y como decía el comercial en ese entonces, comete un sneakers. Entonces, a veces a veces hacemos decisiones basadas en cómo nos sentimos en ese momento y nos movemos a hacer decisiones en nuestras emociones, y la mayoría del tiempo cuando ya se pasa la emoción nos dimos cuenta que hicimos una decisión incorrecta. Por eso tenemos que tener control de nuestras emociones, pero eso es para otra plática. El día de hoy estuve pensando mucho cómo decir lo siguiente, y es algo que quiero compartir porque es algo bonito, es algo muy bonito para mí y es algo que sí en verdad quiero compartir con todos. Em, no voy a decir exactamente qué fue lo que pasó, simplemente estoy compartiendo los pensamientos y las palabras que me conllevaron a sentirme que debería de compartir esto. En su momento quise gritarlo a los cuatro vientos, pero no sabía cómo. Entonces tomé esta pequeña aventura, este experimento para ver si funciona. No voy a hacerlo muy largo, espero, ¿verdad? Porque quiero que en verdad se tomen la oportunidad de escucharlo, porque creo que hay un mensaje importante y que puede dar esperanza, y especialmente abrazar a alguien que en su momento se siente como que el mundo se está derrumbando alrededor de ellos. Aunque estas palabras estén basadas como en femenino para de una mujer, pues es porque yo lo escribí, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que es nada más para las mujeres. Espero que si hay algunos hombres escuchando y necesitan también una palabra, un abrazo de Dios, que les llegue a su corazón. La frase que produjo que yo quisiera hacer esto empieza así: no estás sola, estás distraída. Estaba leyendo el Salmo 34:18, porque estaba yo en medio de esta tormenta, ¿verdad? Y el Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ya en sí ya va diciendo bastante, ¿verdad? Después surgió un tipo de como de poema, pero
pero no quiero hacerlo nada más como un poema, sino quiero dar algunos versículos de la Biblia que pueden respaldar lo que en este poema quise decir, ¿no? Y entonces dice así: Dios no está ausente, solo está detrás de un escenario. Dios no está en silencio, está observando. Dios no te ha dejado sola, tú soltaste su mano por algo que pensaste que necesitabas, algo superficial, algo temporal. Dios no está lejos, Él está a tu lado, juntando tus lágrimas. Tomo una pausa aquí para decirles que hay una inspiración cristiana, ¿no? Que dice que Dios junta nuestras lágrimas y las convierte en perlas, ¿no? Y creo que eso fue basado o fue inspirado tal vez para mí. Fue cuando lo escuché, pensé en Apocalipsis 21:4, donde dice: ¿enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos? Entonces, yo pienso que en efecto Dios sí está juntando nuestras lágrimas. Pienso que como en Salmo 56:8 dice: tú llevas cuenta de todas mis angustias, has recogido todas mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están ellas en tu libro? Creo que a Dios no se le escapa ningún detalle. Dios es Dios de detalles y sí creo que Él está mucho más cerca de nosotros cuando no estamos quebrantados de espíritu y cuando estamos dolidos, porque Él no se aleja de nuestro dolor. Él siempre está con nosotros, especialmente cuando estamos en dolor. Sigo con el poema. No estás sola, estás distraída por las mentiras del mundo, por las redes sociales, porque las comparaciones, a veces hasta por la comida, por alguna serie en Netflix, hasta por el pasado que roba tu paz. Ese pasado que está lleno de mentiras, porque ya no estás en ese pasado. Ese es en ese lugar del cual Dios te ha sacado, te ha rescatado. Quieres que alguien esté siempre a tu lado, que te defienda, que te rescate. Si tan solo pudiera rendirse ante sus pies, llórale a Él quien dio su vida por tus pecados. Dile todo lo que te duele, lo que cargas, lo que te crea que sientas ira. Háblale y descarga todo en Él. Descansa en Él. Él ya lo resolvió todo mientras tú llorabas. Seca tus lágrimas y pon tus ojos en Él, en el quien te fortalece. Te ama, te cuida y te llama hija y te pone una corona como reina. Al terminar esto, lo tuve que reflejar un poquito más y pensar, pues se oye como un poema, pero en realidad me estaba ministrando algo a mí. En ese momento también estaba leyendo la historia de Juan 4, del 43 al 56, y simplemente lo voy a resumir. Es la historia donde Jesús sana al hijo de un funcionario. Ustedes pueden después leerlo ustedes mismos, pero lo que yo tomé de esos versículos en particular es que la fe es confiar en la palabra de Dios incluso antes de ver el milagro hecho. Entonces, en esta historia le piden a Jesús que vaya y sane a este hijo. ¿Ah? Entonces él le dijo, Jesús le dijo: ve, regresa a tu casa, que él ya es sano, ¿no? Entonces él va sabiendo, o sea, que ya
estaba sanado su hijo. Él confió que cuando él ya llegó al mismo momento que que Jesús dijo esas palabras, a ese momento la fiebre de este muchacho ya se había bajado esa fiebre y se estaba mejorando, pero fue en el instante que Jesús dijo la palabra, pero el papá de este hijo la creyó, o sea, tuvo la fe y la certeza de que ya estaba hecho, y en efecto eso fue lo que impulsó que ocurriera el milagro, porque él crió, o sea, él creyó las palabras que Jesús había dicho. Entonces a veces nosotros tenemos la fe, sabemos que Dios mueve montañas, sabemos que Dios nos va a respaldar, pero siempre hay como un pequeño y si no, y si esta vez Dios decide que no. Entonces nos empezamos a quejar y empezamos a llorar y le hablamos a fulanita y le contamos y fíjate, o de plano no queremos saber nada de nada y nos metemos al Netflix. O por ejemplo, a veces yo me siento muy triste y luego digo yo, ay, pero un cafecito así calientito con un pedacito de pan, qué rico. Eso es algo temporal porque se va a acabar el sentimiento de lo rico del calientito del café, y el problema es siempre, o sea, sigue ahí. Entonces, en vez de irle a hablar, en vez de irnos a escaparnos del problema en cualquier otra cosa, si corremos a Dios, y ese es el problema, ¿no? Eso es lo que me pasó a mí, o sea, en el momento le hablé a todo mundo y quise pedirle ayuda a todo mundo, y de repente me quedé en silencio. Tengo un lugar, una ventana donde últimamente todas las mañanas platico con Dios. Y en ese momento, cuando ya me cansé de decir lo que a todo mundo, no a todo mundo, pero a mis amistades lo que me estaba pasando y que no hallaba la salida y que no sabía qué hacer, y estaba como dividida entre dos opciones, y al mismo tiempo no entendía por qué esto no, o sea, por qué esto me pasó así y o sea, otra vez, ¿no? Y de repente, entre más lo hablaba, era como que más me creaba este sentimiento, y cada vez que lo decía, era como volver a sentir eso que me pasó. Entonces, fue bien difícil hasta que un día ya no pude más. Tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, no sabía dónde iba a quedar todo esto, y me puse de rodillas y lloré y lloré y lloré. No dije absolutamente nada, ni en mis pensamientos, ni en mi voz, simplemente lloré y lloré y lloré. Cuando ya no podía más llorar, que yo creo que ya no había lágrimas, fue cuando le dije a Dios, no entiendo nada, pero yo no puedo, yo no sé, yo no entiendo, no tengo ni las fuerzas para hacerlo. Por favor, o sea, toma tu control y tú tienes que solucionar esto, porque yo ya no puedo, no sé cómo. Y no voy a decir, ay, me levanté y todo estaba resuelto. No, no fue, claro que no fue así, pero estaba yo más tranquila. Sí, me sentí un poco, aparte que tenía mucho sueño porque había llorado por horas, sentí esa paz. Y en los próximos días yo seguía levantándome, yendo a mi ventana, pasando tiempo con Dios. Y pasando tiempo con Dios para mí es estar en completo silencio en ese momento. Sí escribía, o sea, tengo como un ritual así pequeño, ¿no? Empiezo, pido que el Espíritu Santo llene el lugar, pongo alabanzas, empiezo a escribir en mi libro, en mi journal, y después abro la Biblia, leo algún tipo de versículo, a veces me aviento todo un capítulo, y después me quedo en total silencio y digo, ok, ¿qué es lo que quieres decir? El 80% del tiempo, los primeros 3 segundos es completamente silencio.
Porque después empieza mi mente a darle, ¿no? En los biles y qué voy a hacer de comer y ahorita tengo que ir al trabajo, tengo que empezar a trabajar y luego bla, 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 empieza todo, ¿no? Pero yo tengo que volver a tomarlo y es cuando pido, Dios, escúchame, Dios, estoy en tu presencia y en tu silencio, háblame. Em, y empiezo, sigo con la música, entonces empiezo como que a escuchar un poco la música y tengo que, lo que estoy tratando de decir es que necesitamos nosotros silenciar nuestra mente. O sea, si volvemos a desviarnos es que la luz, volver otra vez, no, espérate, no pienses nada, no pienses nada. El 80% no va a pasar nada porque la batalla es quedarse quieta y en silencio, ¿no? Pero después de un tiempo de que lo seguimos intentando, sí, a lo mejor duramos 5 minutos en completo silencio sin pensar nada y sucesivamente va incrementando el tiempo. Pues cada quien va a experimentar, ¿no? Lo propio. Hay personas que audiblemente sí oyen la voz de Dios. Hay veces que entra como un pensamiento, a veces entra un versículo, a veces hasta la propia canción tiene como un pequeño mensaje de lo que usted estaba preguntando a Dios, ¿no? Entonces funciona, cada quien va agarrando su ritmo, cada quien tiene una comunicación diferente con Dios. En mi caso es no sé, hay veces que se me vienen pensamientos como precisamente este poema, estos par de palabras, unos versículos, o simplemente sé que Dios está pidiendo algo, ¿no? Y después de tantos días, de tanta lloradera, de tanto ir y venir con Él, que sí quiere, que no quiere, que esto es lo que Dios quiere, que esto es lo que no quiere, me di cuenta de muchas cosas en medio de todo esto. Fíjense que esto no era tanto, no iba a hablar tanto y tampoco iba a decir tanto sobre esto, simplemente les iba a contar lo que fue el problema, lo que fue la solución y lo que para mí fue el milagro. Pero ahora cambió porque ahora ya han pasado mucho más días y he podido realmente ver de inicio a fin todo lo que llevó a cabo para poder yo hablar sobre esto. ¿Por qué digo que no estamos solas sino distraídas? Porque me sentí sola porque no sabía qué iba a hacer, no entendía por qué todos los demás alrededor de mí estaban avanzando y yo seguía luchando con las mismas cosas y me estaba pasando lo mismo otra vez. Entonces no entendía por qué todos los demás estaban avanzando y yo quería algo en particular. Yo pensaba que eso que yo quería era de Dios porque Dios había abierto las puertas muy fácilmente, no fácil, ¿verdad? Pero para mí fue fácil, entonces yo dije, esto es de Dios, pero después se presentaba otra opción y esta opción, aunque era mucho más lógica, tenía más sentido, era difícil para mí por varias cuestiones, era difícil para mí porque en sí yo no quería realmente ni depender de nadie, ni volver a ser una carga, ni hacerlo de esta forma. O sea, tenía un plan, tenía un sueño, tenía una visión y eso es lo que yo quería y me estaba aferrando como un niño en una tienda que quiere un juguete y sabemos que no lo necesita, pero en ese momento es tan brillante, tan bonito, tan padre que quiere ese juguete y se tira en el piso a lloriquear y a gritar al fin que la mamá le diga o el papá le diga, sí, ok, ya cállate, ahí está, ¿no? Entonces, no estaba yo gritando ni pataleando de esta forma para manipular a Dios, simplemente que en su momento esta emoción me invadió tanto que yo quería esto y como no se estaba dando exactamente, entonces yo sí sentía que estaba renegando y pataleando y yo decía, es que me estoy aferrando a algo que yo quiero y no se está dando, entonces, o sea, me duele
y me duele tomar esta opción muchísimo más, porque esta otra opción implica dejar muchas cosas que no estoy preparada para dejar y que no estoy dispuesta a, a, a cambiar. Entonces me estaba doliendo muchísimo y pensaba que eso era lo que tenía que hacer, lo difícil, porque a veces pensamos, yo al menos, yo estaba pensando, Dios me está sacando de mi zona de confort para llevarme a este otro lugar que no es necesariamente la opción que yo quiero, pero a lo mejor ahí me necesita. Y ahí a lo mejor Dios me necesita ahí. Entonces al final de todo, me rendí y dije yo, que sea tu voluntad. Y no quiero esto, pero si esto es lo que tú quieres, que sea tu voluntad, nada más ayúdame y no me dejes y dame las fuerzas para llevar a cabo esto que tú me estás pidiendo y que me está costando muchísimo. Pero aún así, aunque lo dije en las noches, yo repasaba todo y lloraba muchísimo porque yo decía, esto no es lo que quiero. No necesariamente porque fuera algo malo, es simplemente que eso no era lo que yo quería. O sea, yo estaba aferrándome a esta otra cosa. Y al final dije, ok, sí, está bien. Yo me aviento lo que tú me estás pidiendo, aunque yo no me quiera ir para allá, aunque yo no quiera hacer esto, yo lo voy a hacer. Y yo estoy confiando en que tú me vas a dar las herramientas y todo lo que necesito para hacer esto con éxito. Pues al siguiente día, ya había hecho yo la decisión, ya había dejado ir mi sueño, por decir, y, y entonces todavía estaba con esa duda, porque al principio esto que yo quería, sentía y se presentaba como que era totalmente enviado de Dios. Entonces, ¿por qué en un momento cambió tanto? ¿Y por qué siento que este lugar donde se supone que lógicamente todo estaba bien, por qué me está costando tanto y no tengo esa paz para poderme ir a ese lugar? Entonces, aquí puedo poner otra pausa y decir que a Dios no le favorece o no le gusta más bien que seamos tibios. A Dios les gusta que su sí sea sí y su no sea no. Y una persona voluble, una persona que está tibia, pues no va a recibir de Dios, ¿verdad? Porque Dios está pidiendo, o sea, que seamos firmes con el sí o con el no. Y eso me estaba costando a mí también mucho conflicto porque yo sé, aparte la fe sin acción, pues tampoco le agrada a Dios. Tenemos que tener fe con acción, o sea, creo en esto, Señor, y me voy a mover acorde a esto porque tengo fe, que estoy totalmente confiada en ti, que tú vas a suplir, que tú vas a ser el proveedor, que tú vas a sanar, que tú vas a ser el médico, que tú vas a hacer esto, o sea, esa es la fe, ¿no? Con acción. No nada más decir sí creo, pero de todas maneras estará tratando de resolverlos en nuestras propias fuerzas, pues en realidad eso no es fe con acción, es fe con acción, pero en realidad no, porque no estamos confiando en que Él lo va a hacer. Lo estamos haciendo, lo estamos creando nosotros. Entonces, Él había dicho anteriormente, la fe con acción pues no funciona porque en realidad lo estamos haciendo en nuestras fuerzas y no en la voluntad de Dios. Entonces tenía ese conflicto y yo decía, me estoy aferrando a esto y sigo queriendo esto, me estoy aferrando a esto y digo sí y no y me regreso y voy y esto no está bien tampoco y esto me está creando aún más angustia de lo que de verdad debería de ser. Y es por eso que digo que ahora que lo estoy viendo de afuera, entiendo que yo todo este ruido, toda este tormenta, todo esto lo creé yo, porque Dios desde un principio había dicho, aquí está. Pero era yo la que estaba creando todo otra tormenta porque no creía más que nada que yo merecía esto que yo quería. Una, dos, por qué Dios me va a dar todo tan fácil a mí?
O sea, ¿quién soy yo para que Dios me elija a mí darme algo tan sencillo y tan fácil? Claro que no, porque estoy acostumbrada a luchar por todo desde niña. Entonces, no va a ser tan fácil, claro que no. O sea, esto no puede ser para mí, entonces por eso es que Dios me está quitando, porque sí me quitó muchas cosas y entonces me está quitando, pero ahora me está aún más quitándome mi zona de confort para algo. Lo voy a aceptar entonces. Y en su momento yo le dije a Dios, ya estoy cansada, pero necesito que tú seas muy claro de lo que tú quieres que yo haga. Si es para acá, a donde no quiero, está bien, pero hazlo claro, hazlo súper claro. Y sí, Dios me lo hizo muy claro, me dio una señal bien fuerte y lo entendí porque pues más claro ni el agua, la verdad. En ese momento que yo digo, no, ok, tomé la decisión de hacer caso a esto que estaba tan claro, entró la paz, se empezaron a mover otras piezas que estaban estancadas, se empezaron a poner las cosas en su lugar y más que nada entró la paz, pude dormir, se me bajó el azúcar porque la traía alta. Y se empezaron a poner en su lugar otras cosas. Viéndolo de afuera, a lo que quería este mensaje es que en ningún momento Dios me dejó sola. En ningún momento me dijo Él no. Creo que todo sí tenía que haber pasado así porque sí hubo un punto donde Dios me tenía que humillar. Me tenía que ser, o sea, no humillar de humillar negativamente, o sea, a lo mejor estoy usando el término incorrecto, pero tenía que llegar a que yo me pusiera en una humildad de entender que en realidad, aunque yo no sea nadie, o sea, yo en verdad no soy nadie, no soy nada especial, soy simplemente otro ser humano en el mundo, pero no son por mis obras, o sea, no es por lo que yo pueda hacer y decirle a Dios, es que yo te juro que si tú me das esto, bla, bla, bla. Así no funciona eso tampoco, es simplemente por la gracia y la misericordia de Dios y si Él quiere o no, lo va a hacer. Pero como hija de Dios, que tuve que llegar al punto de decir, no, es que sí soy la hija de Dios y sí tengo un papito que me está cuidando y me está mimando. Entonces, en ese momento fue cuando me di cuenta, ¿por qué no? Si yo estoy reclamando que Dios es mi papá, es mi creador, es mi todo, es mi proveedor, entonces, ¿por qué estoy todavía dudando de que no es de él y que no lo va a hacer y que no me lo merezco? O sea, ¿por qué? Si todo está presentado en esta forma, donde él ya había dicho que sí, ¿por qué estoy dudando tanto? Y entonces ahí es donde entra esto de que estamos distraídos. Me distraí en querer complacer a los demás, me distraí en escuchar a las opiniones de todos los demás. Estaba distraída en lo que estaba perdiendo, en lo que me estaban quitando, en lo que yo pensaba que no era donde yo debería de estar, que perdí el sí de Dios desde un principio. Perdí la visión en un momento que hasta me sentí tan derrotada que ni ganas de vivir en un segundo. Y fue por un segundo donde dije, no, es que ya es demasiado. Pero fueron todas esas distracciones hasta que me rendí totalmente y dije yo, bueno, ok, no, o sea, si sí o no, si a la izquierda o a la derecha, de todas maneras la lucha va a ser igual o peor, ¿no? Pero porque lo estoy haciendo en mí. Entonces ya, Señor, yo ya me cansé, yo voy a dejar que tú hagas lo que tengas que hacer. Nada más sé claro, enséñame y muéstrame qué camino tomar, pero sé firme. Y como les digo, a Dios gracias,
Se arregló todo como se tenía que arreglar. Toda prueba, los dejo con esto porque ya lo alargué de más, pero los voy a dejar con esto. Cuando se presente una prueba, cuando se presente algo difícil, por muy difícil que sea, tenemos que confiar que el milagro que estamos pidiendo ya está hecho, porque ya Dios lo dijo. ¿Ok? En vez de quejarnos con todo mundo, vamos a quejarnos directamente con Dios para poder alabar en medio de la tormenta. Buscar la dirección de Dios para poder superar esa prueba o esa tormenta. Y acuérdense que la prueba siempre tiene un propósito. No va a ser igual para todos. Dios siempre nos va a llevar a diferentes lugares, a diferentes batallas, porque somos acorde a lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Es tener una relación tan cercana con Dios que busquemos su sabiduría, su discernimiento y saber que cuando Él está hablando, es Él el que está hablando y no nuestras emociones, no nuestras propias fuerzas y no, no lo que piensen o opinen los demás, sino qué es lo que está diciendo Dios, qué es lo que opina Dios, qué es lo que quiere Dios, qué es lo que nos está mostrando Dios. Y no podemos ser de doble ánimo, no podemos ser tibios, como lo había dicho anteriormente, y es tener que orarle a Dios, esperar para que Él responda. Tener esa fe y pedir sabiduría y pues no dudar, ¿verdad? No dudar que vamos a recibir. Y por último, lo que es más difícil de todo esto en el caminar de Dios, porque no es fácil, sino todos lo harían, es antes que nada tener bien en claro quién es Dios en nuestra vida. ¿Qué lugar tiene Dios en nuestras vidas? Porque si vamos a creer que Dios no está aquí presente y Dios solamente es ese Dios que está en el cielo, en el trono, pues ahí está el primer problema, ¿no? Porque Dios está presente y activo siempre. Después es entender y poner a Dios en el centro de todo. Nuevamente, algo es que cómo se mira eso, es eso, en vez de correr a otras cosas, a otras personas, es correr a su presencia y llevárselo a Él. Mira, Dios, ¿qué opinas tú de esto? O sea, necesito tu ayuda, aclamar a Él antes que a nadie más. Ese es poner a Dios en el centro y en el principio de todo. Y por último, Dios sigue siendo Dios a pesar de. Dios sigue siendo Dios aunque ese ser querido no reciba sanidad y se vaya con Dios. Si perdemos a ese ser querido, a esa enfermedad y no recibimos el milagro que nosotros queremos, que es que se sane o cualquier otra cosa, o sea, a pesar de que Dios no nos da la respuesta como nosotros queremos, seguimos amándolo, seguimos diciendo que Él es Dios y Padre y proveedor y todo en nuestras vidas. Para mí es un sí. Para mí es un sí y eso es lo que estaba atravesando en ese momento de que yo le decía, yo quiero esto, yo deseo esto, pero aunque tú no me lo des, yo estoy confiada que a donde tú me lleves, a donde tú me lo des, tú vas a estar presente y me vas a dar las fuerzas para sobrellevar eso, aunque yo no lo quiera, aunque yo piense que eso no es lo que debería de ser. Yo confío que lo que tú me des, a donde tú me lleves, a donde tú me pongas, porque tú lo estás decidiendo, eso es mejor de lo que yo quería. Porque sé que tú no me vas a llevar a un lugar donde me avergüencen, a un lugar donde me traten mal, a un lugar donde yo esté peor, a un lugar donde... No, o sea, yo sé que a donde tú me lleves o lo que tú me des va a ser mucho mejor de lo que yo esperaba, de lo que yo quería. Yo confío en ti que si esto no se me da es porque hay alguna razón. Y tu razón es mucho mejor que mi entendimiento. Entonces, al llegar a ese punto, es bien difícil porque somos seres humanos y a veces queremos todo bien tangible, queremos todo bien audible y no siempre funciona así. Pero si
dejamos las distracciones de lado, si dejamos que Dios se haga presente, podemos ver el por qué y a dónde y cómo. No, tal vez en ese momento, pero después sí. Y es lo que me pasó y es por eso que quería compartir con ustedes. Hay mucho que yo he querido compartir con ustedes sobre mi vida, sobre mi transición a muchos lugares y a muchas etapas de mi vida. Eh, y nada de eso fue posible por mis fuerzas ni porque yo lo hice pasar. Simplemente que decidí un día dejar todo lo que me estaba doliendo. Decidí un día que el estilo de vida que yo llevaba no era lo correcto y me estaba hundiendo en un infierno en vida. Y decidí ese día pedirle ayuda a Dios. Y cuando Él me saca de esa situación, que eso fue ya, no sé, 13 años creo, 10 años, no me acuerdo. En ese momento, cuando Él puso todas las piezas en su lugar para sacarme de ese infierno, jamás volví a volver a esos lugares de donde Él me sacó, pero tomé la decisión que de ahí en adelante todo lo que yo hiciera lo iba a hacer de mano de Dios. No ha sido fácil, no siempre mi fe es súper, estoy con Dios. No, no ha sido así, pero no lo cambio por nada. Entonces a veces se me ha hecho difícil hablar en mi podcast, hablar con personas sobre quién es Jesucristo, quién es Dios en mi vida, quién Dios es en general. Y, y tal vez porque he luchado mucho con people pleasing, o sea, estar bien con las personas, quedar bien con los demás. Y a veces pienso que pues no es bien recibido, especialmente las personas que saben mi pasado, y no están en Cristo, no entienden, no comprenden. Y mucha gente piensa que cuando nosotros decimos soy cristiana, piensan que nos creemos más y mejores que ellos, sin para nada. Simplemente ser cristiana es creer en el Todopoderoso, pero más que nada para mí, es admitir que soy tan nada, soy a lo mejor se puede decir tan poca cosa por decir así, llena de miles de errores y he fallado muchísimo, pero porque me he cansado de ser quien soy, eh, necesito de algo más grande y superior a mí para que me lleve con todo lo difícil que es esta vida. Y yo en mis fuerzas no puedo hacer nada y yo en mis fuerzas hace mucho que no debería estar aquí porque yo me rendí muchísimo ante la vida, ante las circunstancias, ante todo lo que me ha pasado. Yo ya me hubiera rendido en mis fuerzas, pero es por Él, porque Él nunca me ha dejado, porque Él siempre me muestra que no estoy sola, que Él siempre está conmigo, que he podido llegar hasta el día de hoy y gritarles a todo el mundo que Dios es bueno, que Dios existe, que Dios es maravillosamente bello. Y no porque me da, y no porque me ha salvado, y no porque me ha sanado, simplemente porque no me ha dejado y es un constante que ha estado ahí por mí y para mí. Vuelvo a repetir, si Él mañana me quita totalmente, absolutamente todo y me deja en la calle, sé que de ahí me va a levantar y sé que Él va a estar ahí conmigo, y si yo estoy con Él y Él conmigo, pues todo es posible y no debería de temerle a nada. Sé que se oye así bien romántico y así, pero en realidad así es, porque prefiero una vida con Él que una vida sin Él, porque ya de por sí la vida es difícil, pero me puedo únicamente imaginar lo más difícil que es sin un Dios
que dio a su único hijo por mis pecados, sino un Dios que en realidad me ama y me conoce más que nadie porque Él fue el que me creó. Entonces yo confío mi vida en Él y sé que todo va a estar bien, aunque no lo esté en su momento, pero sé que es mejor con Él que sin Él. Y pues bueno, fue más largo de lo que pensaba. Quería nada más hacer por lo menos 15, 20 minutos, máximo 30, pero pues ya llevamos 40 minutos. Lo siento, espero que sí se hayan quedado hasta el final. No prometo, pero quisiera prometer poder cumplir que mis siguientes mensajes serán un poquito más cortos. Este es el inicio de realmente contar mi historia tal cual es. Van a ser capítulos bien pequeños, pero no por agloriarme a mí, ni para tener atención a mí, sino para contar una historia de un Jesús que está vivo y está presente y es maravilloso, y de lo que Él es realmente capaz de ser, un Jesucristo que dio, que dio su vida por nosotros sin merecérnoslo. Entonces, espero que me sigan, espero que esto haya sido una gotita de agua fresca que les pueda llevar a tener fe, que aunque estén pasando por algo bien difícil, si ustedes ponen su confianza en Dios, se va a resolver. La mayoría del tiempo se resuelve en una forma tan mágica y tan especial que a lo mejor al principio no lo entendemos porque no se ve como nosotros queremos que se resuelva, ¿verdad? Yo quería esa casa en este lugar, pero pues no se me dio por qué, y al fin me fue y me mandaron para acá, pero todo lo que gané por estar en este lugar. Un ejemplo por decirlo, ¿verdad? Pero puede ser aún mucho más grave que eso, ¿no? Que tan simple como una casa. O sea que por ejemplo, para mí la tormenta en la que yo estaba en realidad no es tan grave, pero para mí en ese momento era súper grave, ¿verdad? Entonces, ninguna tormenta es tan mínima ni significante para Dios, ni una tormenta tampoco es tan grande y tan imposible e impotente que Dios no pueda resolver. Entonces, Dios está en todo detalle, es nada más invitarlo y dejarlo entrar a ese problema, a esa tormenta. Y como ya me excedí de los 30 minutos, se los voy a hacer ya 1 hora para terminar a explicar el por qué, para poder entrar a que mis otros mensajes sean un poco más cortos. Les voy a decir brevemente, voy a ser muy vulnerable, y esto es bien difícil para mí porque es algo que realmente no quería hacer, no nunca, pero cuando empecé a hacer mis podcasts, cuando empecé a medio poner mis pensamientos, hace muchísimos años tenía un blog, donde escribía poemas y cosas así. Cuando empecé a hacer eso es que yo quería contar mi historia, no por mí. Al principio de esos blogs no estaba en Cristo, pero sabía que había algo que contar, no sabía cómo. Pero a través de todos estos años he aprendido muchísimo, y la mayor parte de todo esto que quiero crear es no para contar mi historia por mí, sino que porque en cada capítulo, desde el inicio, Dios estuvo ahí, y es más bien un testimonio de la gloria de Dios, y quiero contarlo, porque Dios es algo que es parte de mí, es algo de mi esencia, y lo digo como algo porque para mí, aparte de ser un ser vivo, es esa parte de mí, de mi esencia, de quien soy. Y entonces es un algo grande, que no cabe en una cajita, ni en un molde, ni en una imagen. Entonces, en estos 20 y tantos minutos que me quedan para terminar la hora, les voy a decir básicamente un poquito más de mí,
Es muy difícil decirlo, pero creo que es tiempo de que empecemos a contar esta historia porque siento que Dios ya me había dicho, lo íbamos a hacer en un libro y eso no va a pasar, creo no, ¿verdad? Ahorita no, pero sé que em, me ha estado hablando Dios a mi corazón, que es una historia que que es para su gloria y que va a ganar muchas personas para Cristo. Y quiero decirlo aparte para que entiendan que, que nada es imposible y que todo se puede en Cristo que nos fortalece, ¿no? Es la verdad. Aunque se escuche muy cliché y eso, pero esa es la verdad. Em, Le estoy dando muchas vueltas a esto porque es bien difícil para mí decirlo, no sé por qué, pero bueno, a los que me conocen cercanamente, soy una hija de mamá soltera. Soy hija única, nomás existo yo en el mundo, no hay hermanos ni hermanas. Em, Tuve una infancia muy, muy difícil, aparte que por ser hija única y ser de mamá soltera, ella trabajaba mucho, yo me mantenía sola por mucho tiempo. Había alguien que supuestamente me cuidaba, bueno, hubo alguien que sí en su tiempo a su mejor posibilidad me cuidó, era una señora que yo le decía que era mi abuelita, que Dios la tenga en su santa gloria, ya falleció. Sí, me cuidó a su capacidad y entendimiento, pero como había esta, este este ser que se hacía pasar por mi papá, pues entonces ya allí ya no entraba mi abuelita, ¿no? A cuidarme. Y esa persona, ese hombre, me hizo mucho daño. Toda mi niñez, toda mi infancia fue abusada. Aparte de eso, mi mamá tuvo una negligencia conmigo donde ella perdió su trabajo, estuvimos sin hogar, estuvimos como lo que se dice homeless, estuvimos viviendo en las bancas en la placita. Yo estuve quedándome en muchas casas siempre. Ah, Nunca tuve un hogar estable, fui y vine, siempre estaba en un lugar diferente. Nunca tuve un espacio que fuera solamente mío. Aparte de todo el trauma y el abuso de niña, a través de los años hice decisiones que llevaron a otras cosas, a otro tipo de abusos. Estuve en una relación de 10 años eh, que hubo violencia doméstica. Estuve en una relación con otra mujer. em, y de ahí sale querer contar mi historia. Es algo que a lo mejor sí me avergüenza un poco porque no quisiera que eso fuera parte de mi historia, de mi ser. Esos 10 años fueron bien difíciles porque en esos 10 años tuve cáncer de mama y después tuve cáncer en el útero. Esa lucha fue donde Dios se glorificó y eso será otra historia, nada más les quiero dar un poquito de que ahí fue donde empezó esta trayectoria con Dios. Aún estando en pecado, yo sabía que yo tenía que acercarme a Dios y no por el cáncer, sino porque Dios siempre ya para ese entonces Dios era parte de mí, nomás que pues yo me alejé porque sabía que esta decisión, esta elección mía me alejaba de Él. Entonces, pero yo sí tenía ese espacio con Él. Cuando entré al cáncer, pude ver la mano de Dios tangible en todo el proceso. Les cuento después, pero en fin. Dios me saca de esta, ahí es donde empieza todo esto. Dios en esa relación tan tóxica, tan errónea, ¿verdad? Porque esa no era mi identidad, nunca lo fue. Mi identidad es ser hija de Dios. Y
cuando yo entro en una depresión fuerte, donde yo me iba a quitar mi vida, y yo le pido a Dios que me saque de esto, o yo me iba a salir, yo me iba a sacar sola porque quería matarme. Dios me saca de ahí. Y sé que fue Dios porque yo estaba tirada en el piso y Él fue literalmente, fue el que me sacó, me levantó de ahí. Pero esa es otra historia. En fin, a partir de ahí fue cuando yo empiezo el transcurso de sanar. O sea, sanar no únicamente el abuso y el trauma y todo eso, los 10 años de esa relación, sino mucho más para atrás. Aprendí a perdonar no únicamente a este hombre, sino a mi mamá, y empieza esta jornada, ¿no? De caminar con Dios para sanar, pero cuando yo decido darle mi vida a Cristo, fue literal, o sea, corté con todo lo que pude haber cortado. No fue fácil. Eh, Fueron decisiones fuertes, porque no era el de que, ay, ya no voy a ser así, ya no voy a hacer esto, ya no voy a estar aquí. O sea, no fue eso lo difícil, eso fue lo más fácil. O sea, yo supe que yo nunca fui, esa no fue mi identidad nunca. Entonces yo supe, por eso es tanta vergüenza cuando lo cuento, porque yo sé que no era así. Entonces, lo difícil fue levantar los pedazos de haber perdido mi esencia, mi persona, mi identidad, levantar esos pedazos y tratar de construir la persona que soy hoy. Sí, me costó muchísimo poderme levantar porque no sabía ni por dónde empezar. Como cuando se cae y se rompe un cristal, para la mayoría del tiempo ni lo intentamos, simplemente agarramos los vidrios y los tiramos, ¿verdad? Pues en este caso, este cristal que era mi vida, mi esencia, mi persona, mi yo, pues no podía nada más agarrarla y tirarla aunque quería. O sea, totalmente quería arrancarme hasta la piel por todo lo que me estaba presentando. Me di la oportunidad de ver en realidad, sentarme conmigo misma y ver todo la porquería de todo lo que a veces mis decisiones habían creado. Entonces realmente quería cambiarme de piel. Pero existe algo tan hermoso y maravilloso que es el bautismo, que hablo también después de eso, pero al sumergerme en el agua y salir de ahí, en realidad sí fui una nueva criatura. Y de ahí para acá, o sea, me dediqué a que todo lo que hiciera fuera para agradarle a Dios, aunque no me gustara. Si eso era lo que Dios estaba pidiendo y eso fuera lo correcto, entonces para Él es lo que iba a hacer. Y me causó mucha soledad, aislamiento. Perdí muchas amistades, muchas personas que me habían ayudado en el camino. Hubo un par, creo que fue casi 5 años donde estuve en totalmente aislamiento, de que nadie supo realmente de mí porque estaba creando una versión mía diferente, pero eso fue. Hubo momentos donde realmente pensé que estaba totalmente sola, y también de ahí surge el tema de hoy. O sea, no estaba realmente sola porque en el proceso de estar sanando, que tanto me enfoqué en todas esas heridas para poderlas ver de frente y ver de dónde surgieron, por qué surgieron, qué decisiones fueron mías y fueron consecuencias, y lo que no, lo que simplemente fue parte del proceso. Fue muy difícil y fue muy solitario, porque en esas batallas es nada más tú y Dios y el enemigo, ¿verdad? Intentando ahogarme en ese pasado y llamarme cada vez a apuntarme el dedo, que yo no era merecedora de tanta misericordia y gracia de Dios. Pero aquí estamos, por la gracia de Dios, aquí estamos. Y hoy por hoy puedo decir que quiero contar esa historia en capítulos, porque creo que
es digno de ser contado para la gloria de Dios, para realmente mostrar por qué estoy donde estoy y cómo estoy. No fueron por mis fuerzas, fue totalmente por Dios, y quiero darle la honra y gloria porque ya me había tardado. Porque creo que merece Él todo el honor de todo lo que he vivido, malo y bueno, porque sé que fue parte de la historia y es nada más para decir que con Cristo todo es más lindo, aunque no se parezca. No es fácil, pero sí es bello, y creo que era momento de contarlo. Así es que si quieren escuchar más de las maravillas de Dios, con más lujo de detalle, pues em, quédense en este canal. Creo que podemos aprender juntos, eh, y creo que podemos ir a través de mi historia, poder descubrir diferentes métodos de milagros de Dios, porque Dios es el mismo, Él no cambia, no ha cambiado, simplemente que creo que como que se pone la onda, ¿no? con se pone moderno a través de las vidas de uno, ¿no? Se va moldeando a nosotros para que nosotros lo podamos ver y entender, ¿verdad? Porque así como se presenta a mí, pues no se va a presentar a alguien más, porque a lo mejor ese alguien más no lo va a entender de esa forma, ¿verdad? Pero bueno, se me acaba mi tiempo. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado hasta el final, los que se quedaron hasta el final. Espero que hayan recibido algo de Dios. Lo lamento mucho que a lo mejor estuvo todo así como que muy loquito y no tiene una estructura específica el mensaje, pero el mensaje es, pues creo yo que está claro, ¿no? O sea, poner nuestros ojos en Dios, poner nuestra fe directamente en Dios, y creer que lo que Él está construyendo es para nuestro bien, y ponerlo siempre primero y luego después y luego otra vez en el centro. Pues para toda la honra y gloria de Dios, muchísimas gracias, y espero que haya llevado una semillita de esperanza y amor a sus corazones de parte de Dios. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.